están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:06 y estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa, además en este último día de campaña de cara al plebiscito constitucional, para el que quedan poquito más de 72 horas en que los chilenos estamos convocados a ir a las urnas con voto obligatorio para todos los que nos están escuchando, a votar si aprobamos o si votamos en contra de la propuesta constitucional que ha presentado el Consejo. De eso vamos a estar conversando y por supuesto de lo que ha sido este proceso constituyente, este proceso político en los últimos años de Chile, en pocos minutos con Alejandro San Francisco en nuestros tradicionales jueves de historia. Y como les había anunciado, queridos amigos, en los días previos, vamos a hacer un gran concurso, un concurso especial este día jueves 14 de diciembre, porque ayer, miércoles 13 de diciembre, se lanzaron los tomos 7, 8 y 9 del proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, que dirige, cuyo director general es Alejandro San Francisco, y como les prometimos, vamos a sortear hoy día entre los que nos escriban al número de WhatsApp, que en pocos minutos voy a recordar, uno de los tomos de esta colección de historia de los lanzados, es decir, el tomo 6, 7 u 8, vamos a sortear un tomo entre los que quieran participar de la comunidad Nuevas Voces. Y para participar de este concurso usted nos tiene que escribir al más 569-3954-8470, más 569-3954-8470. Hay varios que nos han escrito durante la semana, los tenemos a todos contabilizados, no les hemos contestado precisamente para poder incorporar a todos a la base en virtud de la cual vamos a hacer el concurso. Pero los que quieran participar entonces de uno de los tomos de historia de la colección Historia de Chile 1960-2010 de Alejandro San Francisco y un conjunto de historiadores de primer nivel de la Universidad San Sebastián, quienes se lanzaron ayer, miércoles 13 de diciembre, y quieren ganarse una exclusiva gracias a Nuevas Voces, nos pueden escribir al más 569-3954-8470. Por favor, escríbanos por WhatsApp y estarán participando. Nos ponen: estimados amigos de Nuevas Voces, quiero participar por uno de los tomos de Historia de Chile 1960-2010, y ya estarán participando, ya estarán concursando para llevarse uno de estos tomos. Quedan pocos minutos, queridos amigos. Aprovecho comentarles, algunos se estarán recién informando, que hoy día hemos conocido la noticia de que uno de los indultados por el presidente Gabriel Boric, Luis Castillo, fue detenido en Copiapó, vale decir, en la región de Atacama, por la participación en un presunto secuestro. Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Boric a fines del año pasado, acaba de ser detenido en Copiapó por participar en un presunto secuestro. Por supuesto, una noticia que afecta y golpea muy duramente un gobierno que lleva meses tratando de convencer a los chilenos de que la seguridad forma parte de la agenda de este gobierno, pero la realidad, la verdad, es que choca contra el discurso falsario de un gobierno que propicia la impunidad y que se pone al lado de los delincuentes. Un presidente que tomó la decisión de liberar a 13 delincuentes un 31 de diciembre, tomó la decisión en definitiva de poner a delincuentes en la calle mientras los chilenos esperan que esos delincuentes estén las rejas. Hoy día, la detención de Luis Castillo, una persona que ha sido condenada por hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia, robo con sorpresa, y entre otros delitos, vuelve a ser detenido por participar presuntamente en un secuestro, a pesar de haber sido liberado hace poquitos meses por un gobierno que lamentablemente ha decidido ponerse al lado de los delincuentes y no de las víctimas de paz. Es un golpe muy potente el gobierno del presidente Boric, que ya ha tratado de dar algún tipo de explicaciones, pero lo cierto es que muy difícilmente sean capaces de explicarle a Chile por qué han decidido liberar a delincuentes de crímenes como los que le contaba, tan grave, tan reiterado, sin explicaciones, sin transparentar a Chile, porque acuérdense que nunca lo transmitieron. Si que el presidente Boric tenía o no conocimiento de los antecedentes de los liberados, hubo versiones distintas, hubo contradicción entre los ministros, renunció la ministra de Justicia y hasta el día de hoy no sabemos si el presidente Boric tenía o no los antecedentes. Lo que es claro es que puso delincuentes en la calle y que hoy día los chilenos están lamentablemente sufriendo las consecuencias. Solo deténganse un segundo a pensar en la persona secuestrada presuntamente por Luis Castillo, que estaba en la maleta de su auto cuando fue detenido y que ha sido lamentablemente víctima de un delito gravísimo por un personaje que debiese estar preso, pero que el presidente Boric, él y solo él, como máxima autoridad política de la República, decidió que estuviese en la calle. Es una cuestión realmente lamentable, realmente grave, y esperamos sinceramente que la oposición haga valer la responsabilidad política del gobierno en una decisión tan compleja, tan grave y tan perjudicial para la seguridad de Chile como liberar a 13 delincuentes. Hace una semana del terror para el gobierno, querido amigo. Hemos conocido en las últimas horas, además en los marcos del caso Convenio, que el ministro Monte eventualmente habría estado informado de lo que ocurría en los convenios entre la Seremía
Ciudadanía y Vivienda y Democracia Viva, la Fundación de la Zona Norte. Hemos sabido además que la oposición, producto de este conocimiento, ha decidido acusar constitucionalmente al ministro Montes si es que el gobierno del presidente Boric no lo retira de sus funciones. El gobierno del presidente Boric hace agua por todos lados y por dos materias que son muy sensibles para la ciudadanía. Primero, por corrupción, porque es un gobierno bajo el cual militantes de partidos del Frente Amplio, a través de mecanismos irregulares, desviaban recursos destinados a los más vulnerables para financiar el activismo político de fundaciones truchas, los moralmente superiores, los que decían que esto era un problema entre dos jóvenes adultos, se han transformado en los rostros de uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años, que ya tiene a dos detenidos, que ya tiene detenido a Carlos Contreras y a Daniel Andrade, uno pareja, el otro jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Está claro el mensaje, queridos amigos. Para este domingo 17 de diciembre, la señal es muy clara. Si usted quiere castigar, si usted quiere votar en rechazo al gobierno del presidente Boric, a la pésima gestión que han tenido, a su romantización de la violencia, a su mano blanda, cómplice de la delincuencia y a la corrupción enquistada de este gobierno, usted vote a favor. Porque si Boric está en contra, Chile evidentemente tiene que votar a favor. Vamos a hacer una pausa comercial. A la vuelta ya les comentaba, viene el concurso de libros, viene por supuesto a analizar lo que fue ayer el lanzamiento de los tomos de historia 1960-2010 de la historia de Chile en la Universidad de San Sebastián. Ayer los tomos 7, 8 y 9. La última revolución, el gobierno de Augusto Pinochet, 1973 a 1981, el concurso, vamos a analizar lo que viene en el plebiscito. En pocos minutos volvemos aquí en Nuevas Voces, en este jueves de historia con Alejandro Sanfrancisco. Amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, una pausa cargada de emociones y de trabajo, porque la verdad es que nos han escrito muchas personas a nuestro WhatsApp de Nuevas Voces. Queridos amigos, ya está con nosotros Alejandro Sanfrancisco, bienvenido. Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Tomás, muy contento pues. Alejandro, ayer, aquí tenemos el tomo 7, porque ayer, en la Universidad de San Sebastián, en el Campo de los Leones, en una ceremonia realmente bonita, se lanzaron los tomos 7, 8 y 9 de la colección de Historia de Chile de 1960-2010, que son los tomos correspondientes a lo que han titulado La Última Revolución, el gobierno de Augusto Pinochet entre 1973 y 1981, es decir, la primera parte del gobierno militar, lo cual ya nos indica que van a venir otros 3 tomos del 81 al 90 o al 89 muy probablemente. Se lanzó ayer en la tarde, Alejandro, nosotros estamos concursando el tomo 7 para nuestros auditores, son tomos gordos, este tomo 7 tiene 700 páginas prácticamente. 780 por ahí. Por ahí. Usted puede participar escribiendo al más 569-3954-8470. Más 569-3954-8470, que es el número de Nuevas Voces. Y van a poder ahí, les van a dar las indicaciones para participar. Alejandro, cuéntanos un poco el lanzamiento del libro. Estuvo Daniel Mansú y me tocó estar, pero cuéntanos un poco del proyecto a los que nos están escuchando. Primero, muchas gracias, Tomás. Estamos realmente muy contentos porque ha sido un proyecto de largo plazo. Ya van 9 tomos publicados. Ayer se presentaron los tomos 7, 8 y 9 en el campus Los Leones de la Universidad de San Sebastián. Lo presentó efectivamente Daniel Mansú y con presencia de nuestro rector, del presidente del CEUS, del decano de la Facultad de Derecho. Fue una actividad muy bonita y muy sentida. Primero quiero hacer un reconocimiento especial a Luis Cordero, el presidente de la Junta Directiva de la Universidad. Él fue el gestor, el motor de esta iniciativa. Y obviamente nosotros como historiadores estamos muy agradecidos que se nos permita estudiar el último cuarto del Bicentenario, 1960-2010, para conocer y comprender 5 décadas decisivas de la historia de Chile. Y eso es lo que hemos estado haciendo. El evento obviamente es muy bonito porque van personas que les interesa la historia, amigos, familiares, y porque permite ir cerrando etapas. Esta es una historia a largo plazo y cuando uno no va publicando, uno dice, oye, ¿y cuándo va a terminar esto? Y efectivamente, como tú decías, vienen después 3 tomos más sobre la transición, 1981-1990, y finalmente vienen los tomos sobre los 4 gobiernos democráticos de la Concertación, que son los presidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ahí se cierra esta obra que está concebida hasta el 2010 en términos cronológicos. Y por último quiero decir que esta es una obra colectiva. Yo tengo la alegría de ser el director general, pero esta es una obra que hacen historiadores como José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Ángel Soto,
y Gonzalo Larios. A partir del tomo 10 se integra Cecilia Morán al equipo, que es la primera doctorada en nuestra universidad. Y en otros tomos han colaborado el profesor Sergio Carrasco en el tomo 2 y Montserrat Risco en los tomos 5 y 6. De manera que esta es una historia colectiva, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y creo que es un aporte a la sociedad. Y te dejo el tomo 7 porque efectivamente sería espectacular que se lo lleve uno de los auditores del programa, y estoy seguro, Tomás, que qué sé yo, en enero podemos traer el tomo 8 también para otro auditor y cuenta con eso, y quizá en febrero el tomo 9 y ahí cerramos la triada. Pero obviamente nuestros auditores lo merecen, porque si escuchan los jueves de historias por algo. Oye, fíjate, nos está escribiendo, Alejandro, mucha gente para ganarse este tomo. Los que nos están viendo en YouTube saben de qué estamos hablando, porque claro, el que nos está escuchando por la radio en el auto dirá de qué tomo se refieren. El tomo 7 es el que estamos concursando, que es el primero de los nuevos tomos de esta historia de Chile 1960-2010, la última revolución del gobierno de Augusto Pinochet entre el 73 y el 81, al más 569-3954-8470. Estamos concursando un tomo, nos han escrito decenas de personas, ya perdí la cuenta, lo veré cuando termine el programa, y por supuesto la producción nos está ayudando, pero precisamente porque es solo un tomo, Alejandro ya se comprometió a el tomo 8 para enero, febrero probablemente el 9, así que si no se lo gana hoy, se lo ganará mañana, digamos, así que sigan concursando, se lo puede ganar uno, pero le agradecemos por supuesto la sintonía y su audiencia, este programa dedicado a la historia que llevamos ya casi 3 años. Y si no, la primera edición de los tomos 1 al 6, del 1 al 4 se agotó, de manera que se hicieron nuevas ediciones. El tomo 5 y 6 está prácticamente agotado y se va a hacer una nueva edición, y esto también lo pueden encontrar en las mejores librerías del país, está en Busca Libre, o sea, las personas más interesadas en la historia obviamente también pueden acercarse por otras vías. Así es. Alejandro, es un día cargado de noticias. Nuestra idea era precisamente conversar sobre lo que viene el domingo. Estamos a pocas horas de este plebiscito del 17 de diciembre. Uno estaba pensando que estos eran los días del fin de campaña, de ir cerrando los procesos de campaña en las respectivas opciones. Pero la verdad es que anteayer y ayer estuvieron marcados por los nuevos antecedentes del caso Convenios, la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, la noticia del eventual conocimiento del ministro Montes del informe sobre el caso Convenios previo a lo que ha dicho, de lo que se supo en la opinión pública, la petición de renuncia desde la Democracia Cristiana del Partido Republicano al ministro Carlos Montes, el anuncio de una acusación constitucional al ministro Carlos Montes, y cuando el gobierno ya pensábamos que estaba haciendo agua 4 días del plebiscito, hoy día se conoce la detención por un presunto secuestro en Copiapó de Luis Castillo, que es uno de los indultados por el gobierno del presidente Boric y por el mismo presidente Boric el pasado 31 de diciembre, con lo cual se reabren quizás 2 de los capítulos más complejos que ha tenido el presidente Boric en este tiempo de mandato. Te pregunto primero cómo lo ves en términos históricos, porque es interesante ver cómo unas crisis golpean a 24 horas al gobierno, y al mismo tiempo cómo te parece que puede influir en el proceso político general y por supuesto en lo constituyente. Primero, estos son golpes que se arrastran desde hace muchos meses, pero que explotan de manera conjunta. A mí me parece que la clave histórica en el tema de los indultos es que es un riesgo politizar los indultos. Efectivamente, todo el mundo sabe que es una prerrogativa presidencial y que él prácticamente no tiene que dar justificación de sus actos, como el nombramiento del ministro. Uno puede nombrar un perfecto incompetente de ministro, pero es una facultad presidencial y puede mantenerlo en el cargo a pesar de no hacer mucho por el país, o a pesar de hacerle daño al gobierno. Esto vale para este gobierno, para el pasado y para días anteriores, no es un tema actual. ¿Por qué comento esto? Porque uno de los grandes dramas políticos, pero humanos también, que tuvo el presidente Salvador Allende en 1971 fue el indulto a varios dirigentes del MIR y de otras facciones de izquierda que habían cometido delitos, no eran presos políticos como se dice habitualmente, y él decidió indultarlo. Usó una frase, creo yo, bastante desafortunada, que probablemente lo creía, que eran jóvenes idealistas. Pero resulta que uno de esos jóvenes idealistas decidieron asesinar a Edmundo Pérez Zújovich, vicepresidente de la República, exministro del Interior del presidente Eduardo Frei Montalva, y eso significó dramáticamente un magnicidio tremendo en junio de 1971.
no solo significó el magnicidio, significó la ruptura casi total de la democracia cristiana con el gobierno del presidente Allende. ¿Quería el presidente Allende que mataran a Edmundo Pérez Ujuich? Evidentemente que no. Pero el riesgo de tomar estas decisiones políticas es que lo más probable es que los hermanos Rivera Calderón y otros que fueron indultados fueran delincuentes casi comunes, claro, y no profesionales y no necesariamente personas con ideales políticos muy nobles, buenos, regulares o malos según la posición que cada uno tenga en el mapa. Eso sería lo primero. Bueno, cuando el presidente Boric toma a fines del año 2022 la decisión de los indultos, toma una decisión de acuerdo a sus prerrogativas y asume un riesgo. Y lo comentamos en este programa, Tomás, tú me lo preguntaste. Y yo dije, el gran riesgo que tiene el presidente Boric es que alguno de ellos vuelva a reincidir y cometa delitos, porque se va a producir el mismo efecto de 1971 con el presidente Salvador Allende y con el asesinato de Edmundo Pérez Ujuich. Felizmente no tiene la gravedad del asesinato de Edmundo Pérez Ujuich, pero se va a comenzar a investigar un secuestro de extrema gravedad. Es un crimen que se está instalando en Chile y que nosotros lo teníamos adjudicado hasta hace unas pocas horas a bandas internacionales que habían traído este delito a Chile. Bueno, en este minuto, sujeto a una investigación y no hay que adelantar juicio, podría estar involucrado el indultado Luis Castillo, y yo creo que eso evidentemente es una pésima noticia para el gobierno, pero yo creo que es una lección que hay que tomar y ver cómo regular este tipo de indultos hacia adelante. Alejandro, solo hago un paréntesis a la conversación para pedirle a los que nos están escribiendo, que de verdad son muchas personas, así que le agradecemos el interés en participar. Les pedimos por favor nombre y apellido, porque tenemos que hacer después el listado para poder hacer el concurso, vamos a poder identificarlo con nombre y apellido. Así que les pido a los que nos están escribiendo ahí para participar, que aprovecho a saludar a todos. Lamentablemente no puedo ir uno por uno porque si no estaríamos literalmente todo el programa, pero aprovecho a saludar y agradecer a todos la sintonía. Varios nos escriben que escuchan siempre los jueves de historia, que escuchan siempre Nuevas Voces, así que siempre es muy gratificante recibir el cariño de la gente. Ahí nos escribe Ricardo Calderón, por ejemplo, que Ricardo Calderón Muñoz fue muy obediente, inmediatamente puso sus dos apellidos. Muy bien, Ricardo, es el espíritu. Así que por supuesto, todos los que están escribiendo, más 569-3954-8470 para ganarse el tomo 7 de la historia de Chile 1960-2010. Alejandro, efectivamente el riesgo del presidente Boric lo corría. El tema del capítulo de los indultos, que nos podría llevar a conversar el programa completo, significó una de las crisis políticas más relevantes del gobierno en términos de caída de la aprobación ciudadana. Fue después de haber perdido el plebiscito el 4 de septiembre. Generó muchas críticas de la oposición, incluso sectores del oficialismo. Hubo versiones absolutamente contradictorias respecto a quién había tomado la decisión de indultar, a quién tenía los antecedentes. El ministro Cordero, que asumió en la pasada porque el chivo expiatorio fue la ministra de Justicia, que la hicieron renunciar a los pocos días, decía que el presidente Boric sí tenía los antecedentes. La ministra Vallejo dijo que nunca los tuvo, que esto era de presidencia, que había desprolijidades. Hubo muchas versiones, y hoy día el presidente, con el caso Castillo, con su detención, reabre un capítulo muy complejo a 72 horas de un plebiscito, el plebiscito constitucional, en que el gobierno, tratando de surfear la ola, pero a estas alturas bien claramente está jugado por la opción en contra, los partidos de gobierno están jugados por la opción en contra, en un plebiscito que además ha visto como las posiciones se estrechan en las encuestas a pocas horas del plebiscito. ¿Te parece que esto puede ser un caso que marque el plebiscito? Algunos decían, se acordarán algunos, del año pasado se hizo en Valparaíso de este grupo que se llamaba Las Intocables o Las Inquebrantables, sí, o algo así, que la vejación a la bandera. La vejación a la bandera chilena, pocas horas antes del plebiscito. Y claro, no es que el plebiscito cambió el año pasado de curso por eso, porque era bien claro que podía ganar el rechazo, pero intensificó, si se quiere, el rechazo a pocas horas. ¿Puede generarse algo así? ¿Puede esto generar una ola contra el gobierno y por lo tanto fortalecer a la favor? Yo creo que la clave es, con resultado en mano, evaluar lo que significó. Si el resultado es 50,02, evidentemente esto puede haber sido decisivo. Si el resultado es 54 a favor y 46 en contra, me parece que la cancha ya estaba jugada o relativamente jugada. Lo que yo creo que se ha producido en el último mes es lo que yo llamaría la politización del plebiscito. Algunos podrían decir, oye, pero es que es una elección política. A ver, teóricamente lo que estábamos discutiendo era una
una constitución. De manera que lo que debiera producirse es una constitucionalización del debate plebiscitario. Y lejos de ser una gran discusión constitucional, lo que se ha producido es una politización, y distintos personeros de gobierno o partidarios, entre ellos Insulza, dicen algo que dijimos nosotros hace 2 o 3 programas atrás. El triunfo de la opción en contra es una gran victoria del presidente Boric y del gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo democrático. Y eso se va a celebrar en la moneda. De manera tal que una derrota del gobierno sería un triunfo del a favor. Y eso es lo que se ha ido produciendo en la última hora, es decir, una politización, de manera que un sector de la ciudadanía está definiendo su voto ahora no por el contenido del artículo 4, el 28, claro, qué orientación tiene tal o cual norma, si es mejor que la de la Constitución del 80, no. 2006, 2005, perdón, o la reforma del 2022, sino que realmente si esto requiere una reorientación más de fondo de carácter político. Y en ese sentido me parece a mí que esto podría tener una incidencia final, aunque yo creo que esto ya se había desarrollado en las últimas semanas y es probable que ya se hayan cruzado los caminos entre el a favor y el en contra, antes de los acontecimientos de estos últimos 2 días. Alejandro, encuestas hay muchas que están circulando. Demasiadas. Bastantes, efectivamente. Circulan un poco en privado, en confidencial, porque existe esta ley que prohíbe su publicación, pero se van conociendo por las redes sociales. Hay un punto bien interesante, y ayer se lo comentaba Juan Lagos, lo he planteado otros días y va a ser parte del... Aprovecho de contarles, queridos amigos, que el domingo vamos a estar acá, domingo 17 de diciembre, vamos a estar siguiendo el especial de agricultura a las 11 de la mañana con Alejandro San Francisco, haciendo dupla con la gran Rosario Moreno, conductora de esta radio, de las entrevistas en La Otra Cara, que entrevistas todos los domingos realmente interesantes. Vamos a estar de 11 a 1 aquí siguiendo el minuto a minuto del plebiscito. Y me han invitado a las 6 de la tarde en el Líbero. También vamos a estar analizando con Gonzalo Miller y otros el voto a voto. Pero una cuestión bien interesante, Alejandro, es que hay encuestas que dicen que la favor ganaría, que yo diría que son las menos, y son las menos tradicionales, pero que muestran que la favor ganaría. Y hay encuestas que muestran que esto está más bien peleado. Alguna tradicional ha mostrado un estrechamiento importante de los resultados de los últimos días, pero hay otras que muestran que el en contra ganaría por 20 puntos, por 18 puntos. Sin embargo, no hay nadie que diga en el análisis político que el en contra gana evidentemente. Como se decía el rechazo el año pasado, un mes antes, un mes y medio antes, estaba bien claro que el rechazo ganaba por una distancia importante. Hoy día, ni siquiera los encargados de las encuestas que muestran que el en contra estaría 20 puntos arriba, dice, esto es una elección lista, resuelta, o que el en contra evidentemente es el favorito. Se habla que el escenario está abierto, de que cualquier cosa puede pasar, de que la favor ha ido retomando espacio en la carrera. ¿Por qué creéis que se produce que incluso las personas que hacen análisis y que hacen encuestas están al menos con un análisis incierto de lo que puede pasar el domingo? Aquí hay varias explicaciones posibles. Una es que le creen más a las encuestas de la competencia que a las propias. O sea, si una encuesta dice que una opción, la que sea, está 20 puntos sobre otra, por ejemplo, en una candidatura presidencial, está claro quién va a ganar. Por supuesto. El que está 20 puntos arriba, no hay alternativa. Si es que está metodológicamente bien hecha la encuesta. Si las encuestas no son predictivas 100%, pero son bastante indicativas de la realidad. Y en este sentido, a mí me parece que esas encuestas que dan 20 puntos de diferencia o están mal hechas o algo pasa. Lo que dice Plaza Pública Academia, en la última que yo leí, ilustra la situación que comentábamos hace un momento. Le da 54 puntos al en contra y 46 a la favor, con un margen de 3 que significa que puede subir a 57 o bajar a 51, con lo cual queda prácticamente empatado. Y como la tendencia es al alza del a favor y a la baja del en contra, y eso es 10 días antes del plebiscito, ya podrían haberse cruzado en estos días. No lo sabemos, porque yo no he visto otra encuesta de Plaza Pública CADEM. Dicho eso, a mí me parece que el fin de semana sabremos la firme, cuáles encuestas se acercaban a la realidad. Y yo me acuerdo en una ocasión, puede haber sido para la elección del 97, una carta al Mercurio chica. Decía, a raíz de la encuesta de las elecciones senatoriales,
algunas personas dedicadas a las encuestas tendrán que volver a la universidad a tomar clases de estadística. Punto. Otras personas deberán volver a tomar clases de ética. Claro, porque si uno falsea los resultados, ahí hay un problema muy, muy de fondo. Alejandro, la pregunta del millón es si se cierra el proceso constitucional. Eso es lo que esperan los chilenos. Ha sido parte de lo que cada campaña ha tratado de arrogarse, ¿no? La campaña del a favor ha dicho con esto se cierra el proceso. La campaña del en contra ha dicho con el en contra se cierra el proceso. Los partidos que están por el en contra, los partidos del oficialismo, sacaron una declaración pública diciendo que hoy no había espacio para un nuevo proceso constituyente, insistiendo en el hoy, pero que no había espacio para un nuevo proceso constituyente. Y es interesante esa discusión, no por si se va a cerrar o no se va a cerrar el proceso constitucional, porque eso es súper relativo. Si gana el a favor, es evidente que van a tener que haber leyes que implementen la Constitución, y si gana el en contra, es bastante probable que hayan reformas constitucionales con el quórum que existe, y es probable que cierta izquierda siga peleando por un proceso constituyente. La pregunta es si en términos políticos se acaba lo que en su minuto se habló del momento constituyente. Ya está súper debilitado, pero se acaba definitivamente el momento constituyente. Esta es la última vez que los chilenos, para preguntártelo así, será probablemente la última vez que los chilenos van a estar convocados a votar en un periodo de tiempo razonable por una cuestión constitucional. Yo creo que si es que gana el a favor, se cierra por un buen tiempo el proceso constituyente. O sea, al menos a esta generación ya se le pasó el cuarto de hora y serán 15, 20, 25, 30 años en que el tema constituyente debiera estar fuera de la discusión. Primera idea. Si gana el en contra, en cambio, van a surgir voces que legítimamente van a plantear, salvo que hubieran estado mintiendo antes, que hay un mandato originario que dice, claro, por un plebiscito de entrada, que tiene que haber una nueva constitución. El famoso 80-20. Claro, que es lo que dijo el presidente Boric. Oye, que hay un mandato y hay un mandato eterno. Yo no creo en los mandatos eternos, creo que las votaciones marcan los resultados del momento, pero eventualmente lo que debería hacerse, si es que alguien sostiene eso, es un plebiscito de entrada nuevo, si es que alguien quisiera sostener esa postura. Tercero, yo creo que los partidarios del proceso constituyente, de la asamblea constituyente y todo eso, van a seguir trabajando en esa línea. Ellos lo creen firmemente. Ellos creen que en Chile nunca ha habido un sistema constitucional legítimo. Siempre ha habido élites que imponen las fórmulas. Yo lo leí muy bien, me parecen, en dos excelentes libros de Gabriel Salazar, donde él explica la postura de ellos. Porque don Gabriel tiene esta idea de la asamblea constituyente o del poder constituyente popular, y básicamente lo que dice es que tiene que ser sin políticos o sin partidos y sin generales. Y si tú miras la historia de Chile, las constituciones han sido hechas por militares y por partidos. Entonces él dice, no, eso no es legítimo, tiene que ser el poder popular constituyente. Entonces ellos legítimamente van a seguir sosteniendo esa tesis, pero bastante más debilitada en caso de que ganara el apruebo, el a favor. Si gana el en contra, en cambio, sigue dando vueltas la pelea. Ahora, en los sectores, yo creo que de la izquierda parlamentaria, me parece que la opción va a ser hacerlo al interior del Congreso y conseguir un par de apoyos para hacer el cambio, ya que quedó debilitada la Constitución en términos de quórum de reforma. Dicho eso, y para cerrar, a mí me parece que va a depender en buena medida del desarrollo económico y social de Chile en los próximos 10 o 15 años. O sea, si seguimos con este nivel de decadencia y de mediocridad que hemos tenido en los últimos 15 años en términos generales, a mí no me extrañaría que volvamos a tener problemas grandes en el corto, mediano plazo, porque yo creo que el sistema no da. O sea, tú tienes una educación venía menos, tienes un sistema de salud que está peor, tienes más pobreza, tienes menos gente con oportunidad de trabajo. Entonces legítimamente la gente dice, oye, aquí ¿dónde se está yendo quiénes están ganando con este sistema? Entre el año 84 y el 2006, tú decías, todos están ganando, todos claro, están ganando algo, y era porque el país iba mejor. Hoy día algo está pasando que no sea eso.
Hagamos hagamos la pausa comercial, querido amigo. Estamos con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces de Agricultura en este jueves de historia. En pocos minutos volvemos aquí en la 92.1 FM. Queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia con Alejandro San Francisco. Estamos conversando, por supuesto, a propósito del próximo plebiscito del 17 de diciembre. Conversemos, Alejandro, un poquito de lo que va a ser el día post plebiscito, que siempre es interesante, o la noche misma del plebiscito, donde empiezan ya las reacciones, las interpretaciones, las críticas cruzadas, los ganadores y los perdedores. ¿Qué pasa? Partamos por el escenario, no hay escenarios más probable o menos probable, pero partamos por el escenario de que gana el en contra, ¿no? Y las encuestas que dicen 20 puntos de distancia le achuntan, ¿no? Se reivindican después de la última elección y le achuntan. ¿Qué pasa políticamente, Alejandro, con la oposición si gana el en contra? ¿Y qué pasa con el gobierno si gana el en contra? ¿Respira el gobierno si gana el en contra? Podríamos anticipar desde ya que si gana el en contra o si gana el a favor, al menos el tema Castillo y Andrade, no sé qué, va a salir del mapa por un par de días, digamos. No, primero, si gana el en contra, el gobierno no respira, el gobierno triunfa, sea una gran victoria. Piensa tú que el gobierno se la ha jugado por el en contra, pero de una manera bastante tibia y tácita. Y pese a ello, es el único grupo político orgánicamente existente que puede disfrutar la victoria del en contra. Puede haber marginalmente algún grupo dentro de la derecha, de los que estuvieron por el rechazo en su oportunidad que reclame la victoria, pero son grupos más bien pequeños. Pero como proyecto político constituido actualmente existente, el gobierno es el que puede celebrar la victoria y no solo respira, sino que a mi juicio obtiene una gran victoria y logra cambiar el escenario político. La correlación de fuerzas, al menos. Así es. Eso para mí es un hecho. Y sin haber tenido un líder relevante para ganar, sin haber tenido constituyentes que uno dijera esto hicieron cambiar el escenario político, y sin tener partidos que estén puestos como con una gran adhesión ciudadana o lo que sea. Y por ende, a contrario de Census, si gana el en contra, la oposición sufre una gran derrota. La oposición doblemente, el Partido Republicano por una parte y Chile Vamos por otra, por distintas razones. Chile Vamos por haber ingresado a este sistema, por haber negociado con el gobierno, por haberle creído al gobierno. Me parece que Guillermo Ramírez dio una entrevista muy buena en el Mercurio hace algunos días y en otras partes, pero claro, el peso de creerle al gobierno es el peso del que le cree. Por otro lado, republicanos porque lideró el proceso constituyente, de manera tal que tiene esa responsabilidad. Lo mismo al revés. Si gana el a favor, los grandes ganadores, políticamente hablando, son republicanos y Chile Vamos. Chile Vamos, bastante maltrecho en las últimas elecciones, sin embargo, recupera fuerza y pasa a ser un factor relevante en la vida política nacional. Republicano ciertamente consolidaría lo que fue su victoria del 7 de mayo. Entonces, yo creo que la lectura política se va a comenzar a hacer en tanto cuando tengamos ya los primeros resultados, en torno a un 5 o un 10%, salvo que esté voto a voto, ya puede predecir qué va a ser el resultado final, y con eso me parece a mí que ya podemos empezar a hacer los análisis más de fondo. Alejandro, te hago una pregunta respecto al gobierno. ¿Gana a favor? ¿Se acaba políticamente el gobierno? ¿Qué ocurre con un gobierno que, claro, como que se ha estado acabando hace tiempo? Porque, claro, el 4 de septiembre sufre un golpe muy contundente, fracasa su proyecto refundacional constitucional, se enfría totalmente la revolución liderada por el Frente Amplio. El 7 de mayo se ratifica, con lo cual da cuenta que al menos las mayorías electorales siguen igual que el 4 de septiembre, o sea, el 60 y tanto por ciento de la gente vota por la oposición al gobierno, y si ganan a favor ya es casi irreparable, es imposible recuperar esa situación. ¿Cómo queda el gobierno? Y con ello, que es un tema interesante, ¿cómo queda la realidad social del país? Porque el encargado que este país tire para adelante, al menos por los 2 años siguientes, en materia de delincuencia, en materia económica y en materias sociales, es un gobierno que va a estar totalmente debilitado. Sí. Mira, te lo planteo así. Si uno mira el paro de octubre de 1972, uno puede decir que el gobierno de Allende se acabó. Pero pasaron 2 cosas. Por un lado, armó el gabinete de integración militar, que fue un éxito político,
y por otro lado en las elecciones de marzo obtuvo un 44%, Claro. que es una derrota, pero es una derrota que no muestra un moribundo, muestra una fuerza política consistente, importante. Y el segundo ejemplo es el general Pinochet. En el año 83 el sistema económico está prácticamente demolido, o sea, lo que había sido el gran éxito de la reforma económica está puesto en entredicho, muerte del neoliberalismo, dijeron algunos actores políticos, y en segundo lugar empiezan las protestas nacionales y el gobierno se ve acorralado, pierde conducción política, que es una cuestión de las más graves que le puede ocurrir a una administración. Y sin embargo, el 88, el general Pinochet obtiene el 44% y se retira después con visión cumplida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo hoy? El gobierno puede seguir perdiendo elecciones, puede perder esto. Lo va a dejar en la lona de nuevo, pero lo puede dejar 9 segundos en la lona, no 10. ¿Por qué? Pues fíjate que el gobierno sigue teniendo 30% de apoyo. Yo creo que eso es un apoyo importante y muy valioso. Piensa tú que es la segunda fuerza política del país. Sin que sepas cuál es la primera. O sea, la primera puede ser las derechas todas juntas o republicanos solos. Pero la segunda fuerza es la izquierda, no la concertación. Claro. Entonces, eso es. Segundo, y aquí sí que es relevante, el próximo año tenemos elecciones municipales sí. en octubre. Y eso sí que es muy relevante, porque eso es equivalente, Tomás, a las elecciones de marzo del 73 para el presidente Allende. ¿Qué pasa si el gobierno, por ejemplo, gana Santiago, Ñuñoa, Valparaíso, Maipú? Yo creo que un triunfazo. O sea, no estaba muerto, estaba herido. ¿Qué pasa si por el contrario el gobierno pierde Santiago y Ñuñoa, o Santiago y Valparaíso, o Santiago y Viña? Bueno, significa que el dolor fue bastante más grande. Y si el porcentaje además general le da más a la oposición que al gobierno, es una doble derrota. O sea, comunas emblemáticas y por otro lado, porcentaje de votos en total. Entonces, yo creo que tenemos mucha agua para correr bajo el puente y por eso no se puede zanjar esto el domingo. Alejandro, el programa lamentablemente ha pasado volando. Ahora nos sigue escribiendo gente que quiere participar por el tomo 7 de la historia de Chile en 1960-2010, que es el primer tomo correspondiente a la última revolución, el gobierno de Augusto Pinochet en 1973-1981. Me ilusiona pensar que no es solo el regalo, sino que también la pasión por la historia. Así es más, hasta nos escribió aquí el doctor Acosta para ganarse el libro, que nos acaba de escribir el doctor Jorge Acosta. No puede ganárselo, está recusado. Oye, vamos a ver ahí si se lo gana. Oye, Alejandro, pero además... No sería creíble que se lo gane. Oye, además viene, porque obviamente lo compró ayer en el lanzamiento, ¿por qué quiere otro? Porque probablemente un regalo de Navidad. Bueno, también los que quieran darlo de regalo de Navidad es legítimo, pero recomendamos que lo compren, busca libre en alguna de las librerías. Privilegiemos a la gente que lo quiere leer. Alejandro, además le trae una recomendación de libro a nuestro auditorio, pero nos queda un minuto de Aprovechamos el minuto entonces. La transición a la democracia 1988-1990, Carlos Cáceres. Libro de Patricia Arancibia, que fue presentado al comenzar diciembre en su segunda edición por Libertad y Desarrollo. Creo que es un libro muy bueno, muy bien escrito, como suele hacerlo Patricia Arancibia, y narra la historia de este ministro del Interior absolutamente decisivo. Asume después del 5 de octubre de 1988 y conduce las negociaciones de reforma constitucional de 1989. Carlos Cáceres es un hombre notable, pero además fue un ministro exitoso, que lo pasó muy mal, estuvo renunciado en esos tiempos, y que logró conducir una negociación entre partidarios del gobierno y la oposición liderada por Patricio Aylwin y hacer más llevadera la transición a la democracia, que el gobierno de Patricio Aylwin, por ende, pudiera concentrarse en temas fundamentales como la consolidación de la democracia, el crecimiento económico y el progreso social. A mí me parece que este libro marca una idea, esta es una deducción mía a partir de este libro, que es la democracia de los acuerdos de los años 90. Me parece que parte aquí, parte con Carlos Cáceres y no parte en los 90 como algunos han señalado. Creo que es un libro muy, muy valioso, gran lectura para el verano o para la Navidad. Así es, un autorregalo o un regalo. La transición a la democracia 1988-1990 entonces es la recomendación de Alejandro San Francisco.
Y antes de irnos, les quiero contar que Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de hurto de cables que hay generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy, el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso, en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y masa, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. En AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Queridos amigos, se nos acaba el programa con Alejandro San Francisco. Los invitamos a que se queden en la sintonía de la 92.1 FM, porque ya viene deportes, en agricultura, las noticias, entre medio, por supuesto. Nosotros nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana y les recordamos que el domingo, 17 de diciembre, usted puede seguir el especial de elecciones aquí en Agricultura. A las 11 de la mañana vamos a estar con Alejandro San Francisco, con Rosario Moreno, conversando, por supuesto, del minuto a minuto de esa jornada electoral. Que estén bien, queridos amigos, sigan participando por el libro. Nos reencontramos mañana. Chao. Nos vemos.